Buenas tardes. Estamos transmitiendo con motivo de la feria ecoturística que se está celebrando en Sombrero, y esta es la conferencia que yo leí en el día de esta tarde. En esta intervención trataremos de brindar unas pinceladas de varios tópicos sobre la comunidad de Matanza. Ubicada al oeste de la ciudad de Baní, capital de la provincia Peravia, queda en el kilómetro 11 de la carretera que, desde allí, lleva a las calderas y las salinas de Puerto Hermoso, así como a Villa Fundación, Sabanabuey, Punta Arena y el Palmar de Ocoa. En la actualidad es el tercer municipio de la provincia y su población sobrepasa los 10.000 habitantes. En las medianías del pasado siglo, Matanza era una comunidad rural con menos de 1.000 habitantes y sus casas sumaban aproximadamente 185, entre las cuales solo una era de cemento, menos de 10 techadas de zinc, y las que tenían el piso de cemento no sumaban 15. Ángel Melo, ¿qué tal? Y Vicente Casanova, Miriam Guerrero, ¿qué tal? Sus bohíos dispuestos con orientación hacia el norte o el sur, dependiendo de qué lado de la carretera estuvieran, construidos de tablas de palma, casi todos techados de cana y con los pisos de tierra blanca. El caliche servía como una primera mano para la pintura interior. El exterior era pintado con almagre. Según el arquitecto Ismael Díaz Melo, esta orientación de los bohíos era para aprovechar la brisa que bajaba de la montaña, como también la del mar. La posición de los bohíos también evitaba la entrada directa de los rayos del sol. Fundada en 1740 por el alférez don Cristóbal Tejeda Núñez, en un principio fue un hato ganadero, con el tiempo se llamó Matanza de Noria y, finalmente, solo Matanzas. En los primeros años de existencia su crecimiento fue lento. Así vemos en un informe de la Comisión de Investigación de Estados Unidos de América en Santo Domingo, 1871, donde se dice que, citamos, en Matanzas hay de 25 a 30 casas y como 100 habitantes. Hasta aquí la cita del libro publicado por la Academia Dominicana de la Historia. Según datos de un censo regional de 1909, es decir, 40 años después del anterior informe, vivían en esta comunidad unas 509 personas. Notamos que en los primeros 160 años de existencia de la población de Matanzas no pasó del medio millar. Los próximos 50 años también fueron de crecimiento lento, ya que para la mitad de la década de 1950 se estimaba que no llegaba al millar de almas, pero en los siguientes 70 años sus habitantes se han multiplicado por 10. Este crecimiento poblacional fue acelerado por 3 grandes oleadas de inmigrantes. Tales fueron los casos de la colonia Cañera, inaugurada en 1958, la reforma agraria comenzada en 1963 y la zona franca industrial que inició sus operaciones en 1986. Estos 3 fenómenos cambiaron la vida de los habitantes. Nuestro pueblo se vio enriquecido con la diversidad social y cultural de sus pobladores. Llegaron principalmente en el caso de la reforma agraria de la región de San José de Ocoa. Otros Matanzas en el mundo.
Existe en nuestro país un Matanzas en Santiago y en Nagua un Matanzas fue tragado por el mar hace unos 70 años. Luego crearon otra comunidad con el nombre de Matancita. Principalmente en América y África podemos ver varias comunidades con el nombre de Matanzas, siendo la más famosa Matanzas de Cuba, que, parecido a las comunidades del Valle de Baní, fue fundada por canarios. Otra localidad con este nombre y muy famosa entre los practicantes de deportes acuáticos es Matanzas de Chile. En América del Norte existen 6 lugares conocidos con este nombre. 2 en Estados Unidos, ubicados en los estados de Illinois y Kentucky. 4 en México, quedan estos en Jalisco, Querétaro de Arteaga y 2 en San Luis Potosí. Existe otra comunidad con el mismo nombre en Centroamérica, en Alta Verapaz de Guatemala. En América del Sur, el ya mencionado en Chile, uno en Venezuela y otro en Bolivia. En Argentina existe, cerca de Buenos Aires, La Matanza. Y en la isla de Madagascar, en África, hay otra comunidad bautizada con el mismo nombre. Educación. Referente a la educación, podemos decir que según la tradición, el primer maestro en Matanzas fue el puertorriqueño Juan de Irizarry. Tradicionalmente, esta comunidad ha tenido ciudadanos que se han dedicado a la educación, sirviendo tanto al pueblo que los vio nacer, como también a otras comunidades, llegando uno de ellos a ser maestro en Montecristi. En la capital varios han ejercido la profesión y para la década de 1970 un matancero fundó un centro de estudios. Luis Ortiz, ¿qué tal? Luis Ortiz dice que está activo desde Nueva York. Bueno, dijimos que en 1970 un matancero fundó un centro de estudios. En la comunidad de Villa Fundación, tanto el local de la escuela primaria como el del liceo llevan los nombres de padre e hija, ambos nativos de Matanza. Hasta 1958, en Matanza la docencia se impartía en locales sin compartimientos. Fue en este año cuando se inauguró una escuela con 5 aulas, una para cada nivel de escolaridad, ya que el 5º curso era el más alto al que llegaba la enseñanza en la comunidad. Luego se construyó una escuela con 8 aulas y en la actualidad, para satisfacer la demanda de la población escolar, existen 3 escuelas. Armando Ortiz, ¿qué tal? Amanda Ortiz, Amanda, mi cuñada. Dijimos que existen 3 escuelas. Estos 3 centros escolares ofrecen la tanda extendida y en uno de ellos, específicamente la Hidalina Guerrero, se imparten los primeros 3 niveles de educación secundaria. Sobre este nivel de la educación secundaria, albergamos la esperanza de que según se vaya creando la necesidad de los mismos, continúen con los demás niveles, ya que son más los que estudian la educación media en otros lugares que los que lo hacen en la común cabecera. En la actualidad, en el municipio de Matanza existen 9 centros de enseñanza regenteados por el Ministerio de Educación, donde reciben docencia unos 3.573 alumnos. De ellos, 2.637 son de preprimaria y básica y 916 de educación media y vocacional. De esas 9 escuelas, 6 son de tanda extendida. De todos estos estudiantes, 1.128 pertenecen a Matanza como cabecera municipal. Ramón Martínez Pimentel, ¿qué tal? Apollo Beach, Tampa. Pero este es Ramón Martínez Pimentel, Mapica. En la actualidad en Matanza existen algunas oficinas estatales. Entre las mismas podemos citar la siguiente: Instituto Agrario Dominicano,
Defensa Civil, 911, Juzgado de Paz, EDESUR, Clínica Rural, Junta Central Electoral, Policía Nacional y Alcaldía Municipal. Propias del municipio y no gubernamentales se cuentan con juntas de vecinos, asociaciones, juntas de regantes, clubes y comités especializados en diversas actividades. En resumen, el municipio cuenta con 29 juntas de vecinos, 6 clubes, 7 asociaciones y 6 comités de diferentes índoles. La mención de estas oficinas estatales y asociaciones comunitarias nos indica que todavía hace falta una estación de bomberos que, según me han informado, está en proceso. También hace falta un hospital, una sucursal del Banco Reserva y un edificio que agrupe los servicios gubernamentales que aquí no se han mencionado. Cultura. Culturalmente, Matanzas posee su propio personaje que hoy puede ser usado como bandera para la participación en los actuales carnavales. Nos referimos al Júa o los Júas, que recorriendo los caminos y visitando hogares en busca de los niños malcriados, aparecían para los fines de Semana Santa. Desgraciadamente se los ha llevado la falta de recogimiento espiritual y la salida a las playas. El Carnaval de Matanzas va por la 4ª edición. Está creciendo. Recibe delegaciones de las comunidades aledañas y también de otros municipios de la provincia. Desgraciadamente, la pandemia ha obligado a la suspensión de estas celebraciones, en las que venía destacándose un joven valor que, con 3 participaciones, ha ganado 2 primeros lugares y un segundo. Los matanceros siempre han sido cultores de la música, algunos por placer, otros como trabajo remunerativo. Así podemos hablar del siguiente segmento. Para finales del siglo XIX y principios del XX, el señor Fidel Guerrero, abuelo del escritor banilejo Colombino Perelló, tocaba violín y piano. A él le siguen Ramón Guerrero, Ramoncito Bebé, Juan Pablo Guerrero, un hijo de Juan Pablo llamado Juan Guerrero Peguero, Juancito. Este tenía un perico ripiao conocido con el nombre de Juan Guerrero y su conjunto típico. Muchas veces era representado por su hijo Leonardo Guerrero, que también tocaba acordeón. Otro que tocaba acordeón fue Manuel María Ortiz Tejeda, Mariita. En Matanzas también existió un trío no comercial. Tocaba y cantaban por entretención. Para finales del pasado siglo vemos que se formó un grupo llamado Los Bravos del Sur. Un matancero tocaba güira y tambora con Ramón Gallardo en el antiguo típico quisqueyano. Existe en la actualidad un grupo de música para fiestas de palos y no hace mucho falleció Mello, quien poseía la habilidad de componer y hacer parodias, además de que tocaba en el grupo de la iglesia. También hay un ballet folclórico llamado Los Campesinos de Matanzas. Otro ballet folclórico existe en la comunidad de Las Tablas. Un hijo de un matancero es saxofonista en la banda de música de Baní. Para los años 80, José Jaque, Joselito y Ramón Ortiz, Tito, tocaban algunos instrumentos. Joselito tocó el contrabajo con Acli Cepeda. Luego continuó tocando con otras agrupaciones musicales y en la actualidad tiene su propio conjunto típico. Henry Tavera, hijo de matancera,
En 1983 formó parte del frente de la orquesta La Gente del País. Luego pasó al frente de la orquesta Sergio Hernández. Respecto a la literatura, Manuel Báez. ¿Qué tal? Ese es Manuel Báez de Fita. Respecto a la literatura, según noticias de los nacidos en el siglo XIX, pero no confirmados en los libros, la maestra y poeta Salomé Ureña solía visitar este poblado. Decían ellos que venía en busca de aire yodado del mar y el clima seco y cálido de la región. Ricardo Eliseo desde Ciudad Juan Bó. En Matanza han existido poetas, de esos que dejan sus obras en cuadernos y folletos. Los principales son Manuel de Jesús Báez Ortiz, Bojuco, quien dejó varios sonetos y acrósticos, tanto de corte romántico como sociales. Además, Jesús María Guerrero Ortiz, Pucho, quien describía algunas estampas pueblerinas en versos. En ellos dejó plasmado el recuerdo de tradiciones del campo. Nacidos de madres matanceras tenemos a Julio Castillo Báez, quien fue de los fundadores del movimiento Poetas Poesía de la Crisis, quien en su temprana juventud publicó un libro titulado A dos pasos de hacer el amor. También al escritor Héctor Colombino Perelló y al intelectual Ismael Díaz Melo. El maestro de la investigación folclórica, Dagoberto Tejeda, era nieto de matancero. En cuanto a ensayos, tradiciones y cuentos, en Matanza nacieron Héctor Bienvenido Melo y Juan Báez. ¿Quién les habla? De Arroyo Hondo tenemos al señor Jesús Varias, quien escribió un libro sobre esa comunidad. Manualidades. En lo referente a las manualidades y artesanía, el municipio de Matanza tiene su principal representación en las comunidades de Galeón y Las Tablas. En estos lugares se producen, en Galeón, escobas, macutos y muñecas, y en Las Tablas cuentan con una organización que produce macutos, carteras, árganas y sombreros. En el casco urbano hay fábricas de hamacas, sillas y mecedoras. En turismo religioso, también en la comunidad de Las Tablas, está el santuario San Martín de Porres. Otros puntos turísticos de Matanza son el balneario de Las Pozas, el mirador entre Las Pozas y Las Rositas, un poco más hacia el este y entrando frente a la zona industrial está el centro de recreo de Campomar y actualmente se está comercializando un proyecto llamado Caney Beach Home. Eso está por donde estaba la camaronera. Bien, con un turismo más desarrollado se puede usar las lomas que están en el límite norte del municipio para realizar la modalidad de senderismo. Esta es una propuesta para futuro. En la gastronomía, que no varía mucho con respecto a la región sur-oeste de la provincia, tenemos la especialidad de la arepa de caldero, el pescado que es preparado en diferentes variedades, principalmente frito, al vapor y con coco, como también la preparación del chivo guisado y en sancocho. En la comunidad de Quijaquieta, el municipio se siente orgulloso de tener la Plaza del Maíz, donde se detienen los viandantes, principalmente los que vienen de los Tumbaos, del Palmar de Ocoa, de las Salinas de Puerto Hermoso o de Punta Arenas. Ahí disfrutan del sabroso majarete que cada vez alegra más el paladar. Deportes. Tradicionalmente, Matanza ha sido una comunidad donde siempre se ha practicado el béisbol. Con este deporte ha participado organizadamente en la Liga Campesina, torneos provincial y municipal. También
en enfrentamientos amistosos. En softball llegó a tener un equipo femenino. En la actualidad y desde hace 15 años celebra un torneo navideño que acapara la atención de los matanceros, tanto locales como los ausentes, quienes mantienen el interés por el mismo en las redes sociales. Existe además una liga para practicar este deporte que lleva 5 años ininterrumpidos de actividad. También celebra un torneo local de basquetbol y participa con equipo propio a nivel regional y provincial. Precisamente, esta semana ha conquistado el campeonato regional invitacional. Actualmente tiene equipo de voleibol masculino y femenino, que participa tanto en torneos locales como intercambios regionales. Economía. Desde sus primeros años de existencia como comunidad y hasta la llegada de la colonia cañera, Matanzas tuvo un desenvolvimiento económico basado en el multioficio de sus habitantes. Esta actividad económica era movida principalmente por la quema de carbón vegetal, que por suerte para el medio ambiente está en proceso de extinción. La pesca era otro oficio al que recurrían muchos matanceros. Para la década de 1950 en la localidad existían unos 8 chinchorros de arrastre y no menos de 15 grupos con yolas para la pesca y naza. Perdón. 8 chinchorros y no menos de 15 grupos con yola para la pesca de naza. En la actualidad existen aproximadamente 16 grupos de pescadores de naza, tramayo y cordel. Muebles. Matanzas llegó a la fama regional con la fabricación de sillas y mecedoras. Estos muebles eran vendidos en todas las comunidades del entorno, como también en San José de Ocoa, Pizarrete, La Baría y, claro, en la capital. Hubo una época en que los talleres de fabricación de muebles, llamados por los campesinos con el nombre de bancos, eran tantos que no podemos medir la cantidad. La madera utilizada era la baitoa. Este oficio, igual que la quema de carbón vegetal, está en extinción, ya que son pocos los que fabrican mecedoras. La agricultura. Hasta la década de 1950 la agricultura fue muy limitada. Pocos matanceros se dedicaban a la misma y estos pocos trabajaban en los jobos y en Montes Higüeros. Para esta década, tanto Matanzas como ninguna de las comunidades que componen el municipio tenían canales de regadío o regolas. La ganadería. Al recordar que Matanzas fue fundada como un acto, nos lleva a la conclusión de que la ganadería fue nuestra primera actividad económica. Tanto es así que para el año de 1871, el mencionado informe de la Comisión Norteamericana se refiere a la crianza de ganado en este pueblo. Además de lo antes citado, informa esta comisión que pararon en la casa de Pablo Garrido y este les informó que el campo era utilizado como un punto para la reunión general de centenares de reses y caballos. En un censo de 1909, según publicación de Bienvenido Medos Arias en el periódico Impacto de circulación provincial, en Matanzas había 362 vacunos
1.673 porcinos y 2.140 caprinos. Aquí no hemos mencionado el caballar, el mular y asnar porque eran menos de 100 en cada uno. También hace mención de la dedicación de los matanceros a la ganadería el intelectual José Ramón López, quien en correspondencia enviada al Listín Diario expresa su asombro sobre la cantidad de ganado en las sabanas del poblado y en la estampa de las mujeres buscando agua en la noria. Recuérdense que estoy leyendo una conferencia que leí esta tarde en la Feria Ecoturística de Villasombrero, en el Máximo Gómez. Para mediados del siglo pasado, Matanza era famosa por la cantidad de chivos que poseían algunas familias, principalmente los guerreros. Desde hace varios años existió el Centro Caprino, que se encargaba de la mejoría de reproducción de estos ganados en las comunidades aledañas. Actualmente existe en las tablas una asociación con chivos de raza. Manuel Báez, Ñoñoro. Vamos a ver, con chivos de raza. En cuanto a la ganadería de bovinos, y siempre basados en la medianía del siglo pasado, en Matanza existían unas 25 cabezas de familia que tenían su pequeña crianza. Diríamos que unos más, otros menos, pero con un promedio de 20 cabezas por persona. En la actualidad, esta ganadería se ha extendido a tal punto que existen 3 grandes ganaderos, uno de ellos con más de 900 cabezas y quien realiza 2 ordeños al día. El mismo se ha convertido en suplidor de una compañía lechera que procesa la leche y la distribuye a nivel nacional. También existe una granja avícola. Resumiendo, en la actualidad Matanza ha pasado de ser una comunidad próspera, ha pasado a ser una comunidad próspera, a tal punto que en tan solo 25 años pasó de ser un municipio, un distrito municipal a municipio. Los medios de producción del municipio han variado bastante de lo que fue en los primeros 200 años de vida. Como pueden haber notado, todo lo referido a cuanto a la economía de Matanza lo hemos comparado hasta la década de los años 50 del pasado siglo. La razón es que para 1955 se inició un periodo que le cambió la vida a todos los matanceros. Hablamos sobre la implementación de la colonia cañera, que de norte a sur se extendía desde la prolongación del canal Marcos a Cabral hasta el Mar Caribe. De este a oeste iba desde Arroyo Bahía hasta el cruce de Arroyo Hondo. La misma fue inaugurada en 1958 con proyectos de viviendas en Villasombrero, Boca Canasta, Matanza y la creación de un pequeño poblado que hoy se conoce con el nombre de Quija Quieta. La desaparición física de Trujillo en 1961 trajo como consecuencia la eliminación de esta colonia en el 1962. Tal como lo son todos los cambios, esta situación fue traumática para los habitantes. Para algunos la catástrofe les robó la razón. Otros prefirieron emigrar, principalmente a la capital. Pero lo que en un principio fue catastrófico, finalmente resultó ser sumamente beneficioso, ya que la siembra de caña duró unos 4 años y las tierras fueron devueltas a los dueños con la ventaja de la infraestructura, tales como el desmonte y los canales de regadío. Así tenemos que con los mencionados beneficios, agregando la reforma agraria, Matanza pasó a ser una pujante comunidad agrícola. La producción de diferentes rubros agrícolas da para abastecer el mercado local y para vender en otros lugares.
Los mangos, por ejemplo, se producen a tal cantidad que existen 3 empresas principales que adquieren el producto tanto para exportación como para la agroindustria, produciendo pulpa, jugo y deshidratación. Nos referimos a Carifrutas, Hortos y Avapromango. Estas 3 empresas exportan más de 300 contenedores de mango por año. La zona industrial. En la zona industrial existen varias empresas cuya principal actividad es la elaboración de ropas, prendas como bermudas, pantalones, polos y t-shirt, también franela. Su producción es tanto para el mercado local como el internacional. En esta empresa trabajan, en 2 de ellas, un mínimo de 142 empleados y embarcan unos 125 contenedores de ropa al año. Algunas de las marcas internacionales que adquieren para los productos de aquí son Gap, Old Navy, Home Brand, Roza y The Children's Place. No duden ustedes que en algún momento compren unas bermudas Old Navy y notan que diga hecho en Matanza. Otro importante renglón económico son no solamente de Matanza, sino del país, lo constituyen las remesas económicas que llegan de parte de los hijos de esta comunidad a sus padres, cónyuges e hijos dejados atrás y con la esperanza de hallar la manera de reencontrarse en un futuro no lejano. No podemos terminar esta exposición sin leer un poema que hace Héctor Inchausti Cabral, el gran poeta banilejo, una dedicatoria a nuestra comunidad. Héctor Inchausti Cabral, el gran poeta banilejo, dedicó a nuestra comunidad un poema que se titula Matanzas de Noria. Este poema en la conferencia fue recitado acompañado por música de guitarra del artista Joselito Jaque. Aquí lo vamos a hacer sin música. Escuchemos. Ya este poema lo he leído antes también, pero lo agregué en la conferencia para sombrero. Escuchemos. Puedo adivinar el nombre de un árbol por el color de sus sueños, por la estela que deja al atravesar el viento, por el calor que salta de sus voces pequeñas cuando lamenta la súbita muerte del sol todas las tardes. Hace muchos años, millares de años, un poco después del nacimiento del caracol, más acá del tiempo en que los peces inventaron la vejiga natatoria, en la infancia de lo vegetal, ni el guayacán, ni la baitoa, ni el laurel de hojas perfumadas sabían decir palabra. Iban por el mundo ciegos e ingenuos como los gatitos acabados de nacer y sin tener un índice que les marcara el camino. Hace muchos años, antes de que el hombre enredara la cabulla del mundo, los árboles emigraban en manadas lentas, guiándose por el rumor de las estrellas y por el olor que siempre ha sido adulto del mar. De entonces data la amistad del árbol y del viento, la hermandad de la tierra y la raíz, el conocimiento del agua y de la hoja, el amor de la flor hacia la sombra, el ansia del fruto por las penumbras húmedas y calientes. Aún no habían manchado las palabras amorosas, ni la atmósfera ni las claras corrientes. El polen entraba sin rubor en los pistilos. El guau no había roto con las manecillas mansas, con las florecillas mansas. Por las tardes se levantaba un viento fresco y largo, y por las noches maduraban en el cielo los astros sin leyes y sin normas.
Nadie había insultado con dulzonas frases las estrellas, y su color no era de oro, sino de fruta en sazón. Pero llegó el hombre y necesitó fuego y hogar. Pero vino el hombre y trazó leyes a lo inmutable, y ensució los pozos limpios y las hierbas mojadas que amanecen sobre los valles. Llegó el hombre y el Guayacán se alimentó con piedras y el cactus se vistió de espina. De la baitoa se prendió la insistente Oaxaca. El abrojo tornó sus flores en agrios pinchos y la tierra gimió en los árboles destrozados. Y fue secándose poco a poco como la corteza de las guásimas viejas. De aquella edad solo se conserva el perfume del laurel, el viento largo y fresco de las tardes, y las tímidas flores moradas del Guayacán que tiene de pedernal el corazón y que se retuerce por las noches recordando, mortificado, un pasado distante, y viendo que el presente únicamente cría quejas y desalientos, y se conservan justamente en un lugar con sabor y sequedad terribles, que tiene una laguna de terrosas aguas en que moja el viento de las tardes sus grises plumas, en donde un jobo muestra sus entrañas torpes e impúdicas para enseñar que un día fue lodo y piedra y hoy, no más, carne atormentada, porque a su sombra la cabra y el hombre lanzan a los cuatro vientos sus gritos amargos, sus deseos destrozados, sus ansias huérfanas de estímulo y calor, despistadas y sombrías. Esa fue la conferencia que hoy, por parte del municipio de Matanzas, leímos en Villasombrero, en la feria ecoturística. Muchas gracias por estar presente.